Hay sitios donde no hay forma de tener agua, no siendo el aire. El aire hay mucha agua. Nosotros copiamos la naturaleza, o sea, hacemos el ciclo de agua. El agua se evapora en los océanos, se enfría al llegar a los continentes, a las montañas, baja del punto de rocío, se forman gotas y llueve. Y ese agua vuelve a retornar, ¿no? Nosotros copiamos eso exactamente, no contaminamos. No simplemente absorbemos bajando la temperatura sin ningún, no hay ningún subproducto que pueda perjudicar la naturaleza. Nosotros incluso podemos ayudar a eso, a que vivan en los sitios. La meta es ayudar, la meta es llegar a esos campos de refugiados donde ves que no hay agua para beber y darle de beber a esa gente.